Opiniones vertidas en este programa son de responsabilidad absoluta de los productores y actores del mismo. Los medios de comunicación han creado una realidad virtual para mantenernos presos del sistema. Y vamos tras estas formas ilusorias de vida buscando lo que el mundo nos promete, pero que solo está al alcance de unos pocos. Entonces, ¿qué es la verdad? La única verdad es tu realidad. Y nosotros queremos vivirla junto a ti y exponerla para que todos nos conozcamos mejor y encontremos en este programa una vía pública para expresarnos, los que nunca hemos tenido una oportunidad de ser escuchados. Bien, el proceso de dolarización se inició principalmente porque a fines de la década del 90 existía una inestabilidad en el nivel de precios. Entonces ya no existía una credibilidad en el Sucre por las continuas devaluaciones que realizaba el Banco Central y porque existían presiones inflacionarias que de tal manera repercutió en esa falta de confianza en la moneda nacional. Entonces, eso generó una situación tal que eso conmocionó al país y le costó la caída al gobernante, que decían que iba a ser el mejor del hemisferio occidental, porque tenía y traía desde Harvard, de no sé qué estudios nomás, era el hijo predilecto de esas universidades que lo habían formado, pero no entendió la realidad nacional. La dolarización como tal fue una medida que, más allá de las cifras, porque los economistas son buenos para cifras, pero si usted ve el impacto social, de repente una persona que tenía un sueldo de $500 pasó a ganar 100, de repente una persona que tenía acceso a la salud, tenía acceso a la educación, inmediatamente su sueldo se redujo y una empleada doméstica lo que ganaba 500.000 sucres ganaba $20, $15. Entonces el impacto social fue terrible, fue catastrófico, al punto de que tuvimos una inflación con economía dolarizada casi del 100%. Acuérdese usted, del año 2000 y 2001 hubo una inflación del 90% y del 58%, si no me equivoco. Ese Estado no supo aprovechar la oportunidad para financiar debidamente grandes obras, que sean obras de producción, pues. Esa medida, todo lo que causó la debacle bancario, el fin de la moneda, la casi hiperinflación que vivimos, porque nunca, no es que no hubo hiperinflación, claro que hubo hiperinflación, porque usted si pagaba 500 sucres por un pasaje colectivo, al año siguiente estaba pagando 25 centavos de dólar, 18 centavos de dólar, que en sucres estamos hablando de una cifra de casi 5.000 sucres. Sí hubo hiperinflación, no es que no hubo hiperinflación. Mirando hacia el futuro, que creo que es lo que tenemos que hacer, aparte del análisis histórico objetivo, creo que tenemos que buscar medidas que puedan solventar esa dolarización, pero de alguna manera tiene que haber una luz al final del túnel. Y en eso yo estoy de acuerdo que debemos apuntar a una moneda regional o por lo menos un parámetro monetario, que toda la región se dolarice en todo caso, pero tiene que haber un parámetro porque difícilmente nosotros vamos a poder competir o salir del hueco en esa posibilidad. Si uno se ubica en la distancia histórica y lo mira como muchas personas lo hacen superficialmente, encuentran que es un proceso que condujo al país a una situación negativa. Yo diría que más bien, de mi pensamiento personal, fue un proceso que dio una gran oportunidad que el propio país no la supo recoger. Esto degeneró luego de un proceso de 10 años de saqueos, de leyes a favor de familias de banqueros, etcétera, etcétera. Y toda esta gente debería de alguna manera dar la cara y debería haber una suerte en este momento de que sepamos con nombres y apellidos la lista de todos los culpables y no solo 2 o 3 casos que se sacan como globo mediático para desviar la atención de la opinión pública. Lo han hecho todos los gobiernos, no es que es un tema de este gobierno, pero le repito, yo hasta ahora todos los días veo que se habla sobre amnistía en los medios de comunicación y no se habla sobre los culpables de la crisis bancaria. Yo estoy de acuerdo con el presidente Correa que haga esa... que jale toda esa gente, no, ellas no quieren venir, ¿sabe por qué? No quieren que todavía, ellos quieren pagar y que todavía el presidente los cuide, todas esas cosas. No puede ser así, ¿sabe? Que hay que meterlos presos a toda esa gente, ¿sabe? Hasta el señor presidente que le haga y a todito esa gente maldita, digo así, gente maldita, que tan solo no es a mí que he hecho una maldad. Las donaciones que se dan, el apoyo que se le da a un candidato no se hace público ni limpio.
se niega a los contribuyentes, se niega a los votantes que ha recibido apoyo de una o de otro sector financiero. Sí, exactamente. Siempre va a existir o va a haber problemas cuando existen grupos económicos o grupos políticos que estén manejando un banco. ¿Por qué? Porque el banco es la columna vertebral de la economía. Si la columna vertebral de la economía sufre algún tipo de desperfecto, algún tipo de problema, entonces esa columna vertebral va a afectar a las demás ramas de actividades de la economía. Eso estaba preparado, esto ya se estaba fraguando, esto ya los grandes poderes lo sabían y lo tenían manejado, y también teníamos a gobiernos completamente serviles por los altísimos costos de las campañas presidenciales, y por eso acataban todas las órdenes que les daban las instituciones financieras. En el gobierno del doctor Velasco Ibarra, yo era parte del gobierno, se había decidido ordenar una devaluación. Se tomaron todas las medidas del caso, una reunión prácticamente secreta del gabinete con un pacto de que nadie iba a hablar hacia afuera. ¿Qué pasó? Aparentemente había alguien que estaba en el gabinete que trabajaba con los bancos y pasó el soplo. ¿Le pasó a quién? Al de su interés, pues a su amigo. No le contó al gran pueblo ecuatoriano para que pueda sacar su dinero. Que se haya planeado no es, para mí, desde un punto de vista, no es a ciencia cierta. Que se hayan creado las condiciones para haber llegado a la dolarización, sí, porque hubo por parte de la Superintendencia de Bancos en ese entonces una prácticamente desregulación del sistema bancario y del sistema financiero. Para mí, el proceso de dolarización ecuatoriano fue la crónica de una muerte anunciada. Eso se venía preparando y lo prepararon muy bien. Lo que ocurre es que luego el poder se les fue de las manos, no pudieron alcanzar a terminar de manejarlo, y cuando se producen los grandes cambios que el país provoca a partir del año 2007, que nos llevan a Montecristi, al nuevo proceso constitucional y al nuevo modelo económico que la Constitución de Montecristi plantea, pues les salió un poco al revés de lo que sus propias intenciones de esos grupos de poder eran. Y entonces unos se han ido del país y otros se han quedado para hacer y presentar una pelea que no es de modelo económico, es de intereses económicos. Se perdona narcotraficantes, se perdona de delincuentes menores, mayores, o sea, no se trata de negar el derecho de la rehabilitación a las personas. Entonces, tanta culpa tiene una mula, porque usted sabe lo que es bueno y malo, como lo tiene un banquero corrupto. Aquí no se trata de que la justicia es para los de Poncho, para los de Eterno, es para todos, mi querido amigo. Entonces, cambiar la justicia de un día para otro no se lo va a hacer. Pero bueno, hay concursos, hay lineamientos, hay profesionales jóvenes que surgen todas las universidades, hay maestros, grandes maestros en las escuelas de derecho sin afiliación política. O sea, tiene que haber un cambio. No se trata de irse en contra de la función judicial o en contra del Ejecutivo o en contra de... O sea, todos somos culpables en ese sentido. Porque ¿a quién le quitaron el gran ahorro? ¿Usted cree que se lo perjudicaron al gran comerciante, al gran empresario, al que tenía millones? No. Todos los profesionales, gente media o gente de clases populares, que tenían pequeños ahorros. Resulta que nosotros poníamos, casi la mayoría de los portuarios, nosotros cuando nos votaron pusimos en pólizas. Ya, entonces, ¿qué resulta? Que, por ejemplo, en mi caso, yo tenía como 100 y pico de millones de Sucre. Cuando hubo ese problema que bajaron, entonces se me redujo ya, que inclusive casi, antes felizmente, como yo no me impresioné, claro, yo lo que hice fue aguantarme, sé que me tranquilicé, sé que, entonces de lo que yo tenía 100 millones, se me redujo ya. Y todo se me vino al suelo, todo se me desparramó, como se dice ya. Entonces, créame, si yo no me enfermé, gracias a Dios, porque ese golpe fuerte lo supe aguantar ya. Bueno, yo mandé $3,000 del extranjero aquí al Ecuador, y en vista de que esto, pues el banco estaba en bancarrota, no entiendo muy bien, en el cambio de Sucre a dólar se me redujo a $100.
Todo lo que me dieron fui perjudicado y nunca pude reclamar el resto. Nunca pude, hasta el día de hoy. La banca cerró, sí, y nadie se hizo responsable en aquella época. El aspiazo ese salió de aquí del Ecuador, no se sabe dónde está. Es un pillo, un ladrón. Yo tenía una plata en el Banco del Progreso y 5 días antes que quebrara, porque ya había un rumor, yo le dije, quiero retirar todo mi dinero. Me dijeron, no puedo, no. Yo le dije así, es mi plata, mi plata, usted está lucrándose de mi dinero y yo quiero retirar mi dinero. Me dijeron que no, solo me dijeron que me daban 300.000 sucres. Yo había guardado 1.300.000. Esta ventaja principalmente para el sector formal y un poco en menor medida para el sector informal. ¿Por qué? Porque el salario real se ha incrementado y eso ¿qué implica? Implica un mayor poder adquisitivo de la moneda. En este caso, las personas pueden comprar una mayor cantidad de bienes con respecto al dólar o al salario que percibía años anteriores. Pero nuestros empresarios, nuestros grandes industriales fueron los más perjudicados por la dolarización y son los más perjudicados. ¿Cómo ellos pueden competir? Hablemos de nuestros vecinos. Yo no creo en buscar mercados en el Medio Oriente donde los únicos que se entienden son los intérpretes, pues no, o mercados en que está bien de alguna manera buscarlos, pero tenemos vecinos inmediatos como Colombia, como Perú, a nuestro mayor cliente, que es Estados Unidos, nos guste o no. Entonces nosotros consideramos que si ellos tienen la posibilidad de devaluar, por ejemplo, fíjese usted, Colombia tiene la posibilidad de devaluar la moneda, Argentina tiene la posibilidad de devaluar, el Brasil tiene la posibilidad de devaluar, Brasil que es el monstruo sin duda alguna, Perú que es nuestro vecino inmediato que está creciendo al 10% anual, casi como China y con crisis mundial. Eso significa que algo anda bien por allá. Entonces son gente que tiene la posibilidad de devaluar la moneda, nuestros empresarios, nuestras empresas no. El deterioro sí se da por el lado de aquellas empresas que están compitiendo con empresas internacionales, con empresas de otros países vecinos, como es el caso de Colombia, como es el caso de Perú, o empresas estadounidenses. ¿Por qué? Porque justamente la dolarización no permite cierta competitividad de las empresas ecuatorianas con respecto a las empresas localizadas en nuestros países vecinos. Hay un nicho de mercado, principalmente las empresas exportadoras, que tienen una desventaja. La desventaja de que la moneda no se puede devaluar y que son nuestros países vecinos los que pueden devaluar con respecto al dólar. Entonces, la competitividad tiene que venir por el lado de la productividad. La dolarización, para usted poderla sostener, necesita primero no tener déficit fiscal. Un país que hemos tenido una dinámica de déficit los últimos 15, 20 años, no es una cosa de este gobierno. Segundo, hubo circunstancias que favorecieron la dolarización. En primer lugar, las remesas de los migrantes. Eso les jugó a favor a los gobiernos que vinieron después. Se acabaron las remesas de los migrantes porque hay una crisis mundial y el Ecuador está en el mundo. Hubo un precio del petróleo sumamente alto. Eso es lo que de alguna manera ha sostenido la dolarización en el gobierno del presidente Correa. Sin embargo, el poder sostener una dolarización sin precios altos del petróleo, el petróleo depende del mercado. La gente a veces no se da cuenta. Ahora, además, el Ecuador no supo asumir la dolarización. La gente sigue creyendo que $1 es un sucre. Además, usted sale de aquí con dólares y viaja cómodo y puede sobrevivir. Pero usted tiene que con sus sucres comprar dólares para viajar. Se le vuelve un problema complejo. Entonces sí hubo un beneficio para las personas, para los trabajadores. Sin embargo, el hecho de que en este momento exista carestía implica que esa carestía se vea descompensada todavía con los bajos salarios que percibe la clase trabajadora. Pero la gran clase media y el sector popular, que no generamos dólares, que no tenemos empresas mercantiles ni de importación o exportación, tenemos una situación distinta, porque al vivir de un sueldo, al vivir de un ingreso fijo, ese ingreso no era mejorado con la devaluación, y más bien vivíamos en una constante anarquía, en una constante bulla y algazara de las personas que reclamaban que mejoren los sueldos.
Una economía la hace sólida cuando se trabaja en la política creíble, tanto en la parte monetaria como en la política fiscal, y también cuando se trabaja con respecto a factores como educación, salud, vivienda, bienestar para la población. Una política de largo plazo que permite incrementar el PIB potencial es lo que permite que una economía tenga fundamentos sólidos, de tal manera que en el futuro se vea fortalecida quizás la dolarización o quizás en un futuro lograr una moneda común con otras economías. Yo creo que las izquierdas cometieron un error, no aprovecharon la década, porque prácticamente todas las izquierdas estaban en el poder en América del Sur, para poder encaminarnos hacia un proceso de integración. La formación de un Estado continente es indispensable para el mundo que se avecina. Mire, en esto hay que mirar dos cosas. Los procesos de integración para poder funcionar requieren, más allá de la voluntad individualizada de una u otra nación o Estado o gobierno, requieren unir los gobiernos con una misma concepción política, social y económica. Y eso sensiblemente no pasa en la América Latina. Nosotros tenemos los factores más complicados para la integración, que son el idioma, el marco jurídico y el efecto religioso. Usted tiene en América del Sur un cristianismo que puede ser católico o protestante. Usted tiene un marco jurídico similar, el Código Andrés Bello es la base de todos los códigos civiles casi de América del Sur. Y usted tiene un idioma, que es lo más importante también entre los factores como para crear una integración sudamericana. El lograr que unifiquemos todos esos grandes desniveles será, yo lo veo muy complicado en base a una economía regional, porque nos vamos a unir países muy débiles. Entonces debemos primero tener como miembros en esa unión monetaria a países creíbles en sus políticas y países que tengan una credibilidad tanto en el sector externo con respecto a los principales socios comerciales. Es necesario que haya una moneda regional de manera de poder enfrentar al mundo en ese sentido y que estemos en igualdad de condiciones. Se llame el Sucre, se llame el Evo, se llame como quieran llamarlo, pero es necesario que haya un solo marco monetario de tal manera que nuestros empresarios, sobre todo vamos casa adentro, tengan las mismas ventajas y condiciones que tengan los vecinos. Europa no tiene petróleo y tiene una moneda fuerte, pero es que el sentimiento de Unión Europea sí es un sentimiento fuerte, nacional, es decir, el europeo se siente también europeo, aparte de ser alemán, francés, español o italiano. Que la unión implique también convergencia entre los principales agregados monetarios, convergencia en tasas de intereses, convergencia en tasas de inflación y convergencia en salarios. ¿Por qué? Porque eso permitirá de una u otra manera facilitar esta integración. Sostener la dolarización a futuro lo veo sumamente complicado con el escenario mundial que se avecina, la que ir a los mercados. O sea, aquí hay una forma, aquí no hay fórmulas mágicas. Aquí hay que establecer las medidas que hayan que tomar para poderla sostener, si es lo que la salud mental de los ecuatorianos pide. Usted se da cuenta, si la gente le angustia, se estresa porque le va a quitar la dolarización. Yo le hablo como Osvaldo Moreno. Para mí fue una farsa, para mí es un desastre todo lo que ocasionó el desempleo. Nosotros tenemos las tasas más altas del mundo con economía dolarizada. Tenemos los servicios más caros. La telefonía celular es un asalto, señor. Es la más cara de toda la región. Vaya usted a averiguar cuánto cuestan en cualquier país de América del Sur. Ni siquiera está en el primer mundo. Entonces estamos pagando tarifas de primer mundo. Y tenemos sueldos casi africanizados. Entonces algo anda mal. La gente dice, te metiste a soldado, ahora tienes que aprender. Creo que estamos en un proceso. En economía 10 años es poco. Necesita el proceso solidificarse, asentarse y extenderse. Salir de la dolarización es posible. Los posibles eventos que sucedan después de salirse de la dolarización quizás no sean deseables. ¿Por qué? Porque va a venir la especulación. Salirse es posible. Lo que se viene es justamente tomar en cuenta que la especulación va a ser lo primero que va a suscitarse en la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque no existe todavía una credibilidad en cuanto a la política monetaria. De aquí el reto para la dolarización y para los futuros presidentes y los que diseñan la política económica es cómo mejoramos en cuanto a productividad real, sin tener la facultad de un banco central que puede devaluar su moneda. Una cosa es la muy acertada idea del presidente de decir, bueno señores, para el intercambio económico en nuestras cuentas, generemos una moneda que nos permita, estableciendo un solo valor,
mantener a esa moneda como el referente del manejo contable, meramente contable, pero no es una moneda de circulación, ni una moneda con poder de compra. No existe una moneda, prácticamente no existe política monetaria, por lo tanto el Banco Central no tiene función principal. En todo caso, si en un evento futuro se lograse realizar un mercado común, quizás, o para posteriormente llegar a una unión monetaria con las otras economías latinoamericanas, debería establecerse un Banco Central independiente. ¿Por qué? Porque si bien es herencia de una partidocracia, que lo que más quiere hoy día es desbaratar eso que ellos mismos hicieron, por otro lado, es la única opción que tenemos de solidificar y sanear nuestra economía, porque caso contrario tendremos, hasta que se den los procesos de ajuste y de cambio, tendremos una etapa de inestabilidad que podría ser de alto riesgo para una democracia que no termina de estabilizar la Constitución. Pero hasta ahora no hay personas que ejerzan su función para la que están encaminados. Y en este caso sería bueno saber qué están haciendo los medios de comunicación por esto del atraco bancario y que no se repita nunca más un crimen de esta naturaleza.